mensaje. Que sea el Señor usándome como instrumento valioso en sus manos. Que sea su Espíritu Santo guiándonos y ayudándonos siempre. Bueno, quería comenzar el día de hoy, este sermón, con la palabra del Señor. La leemos bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comenzamos en Números, vamos a nuestra Biblia. Tengo la versión de TLA en Números 20. Y en este momento, en esta ocasión, Dios le está hablando a Moisés y le dice: toma tu vara y pídele a tu hermano Aarón que te ayude a reunir todo el pueblo. Luego, en presencia de todos, ordénale a la roca que les dé agua, y sacarás agua de la roca, y beberá todo el pueblo y su ganado. Moisés hizo lo que Dios le mandó, y tomó la vara que estaba en presencia de Dios. Luego Moisés y Aarón reunieron delante de la roca a toda la gente. Y Moisés dijo: óiganme bien, rebeldes, ¿acaso quieren que saquemos agua de esta roca que ustedes beban? Y le hizo una pregunta. Mientras decía esto, Moisés golpeó 2 veces la roca con la vara, 1 y 2, le dio 2 golpes, y empezó a salir tanta agua que toda la gente y su ganado bebía. Pero Dios les dijo a Moisés y a Aarón: ustedes no creyeron en mí, ni me honraron delante de los israelitas. Por eso no entrarán con ellos al territorio que hoy yo les voy a abrir. Bueno, sabemos y entendemos que el Señor le dice a Moisés que le hable a la roca, que le hable. Realmente Moisés no hizo lo que Dios le había mandado hacer. Nosotros debemos bastarnos en la gracia de Dios. Mira lo que dice la Real Academia: ser suficiente y proporcionado para algo. Lo que dices tú y eso me basta. O sea, aquí lo que dice el Señor le dice a Moisés: háblale a la roca. Pero ¿qué hizo Moisés? Golpeó la roca. Hizo algo que Dios no le había mandado hacer. Vamos a abrir nuestra Biblia en 2 Corintios 12:9 y dice: y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Nosotros tenemos como esto, que nosotros tenemos que bastarnos en la gracia del Señor. Y hoy hemos titulado este tema como la gracia de Dios basta. El Señor manda a Moisés a hablarle a la roca. Pero ¿qué hizo Moisés? La golpeó 2 veces. Moisés no hizo como el Señor le había dado la directriz de hacer el cumplimiento de lo que Dios le había mandado hacer. Muchas veces nosotros somos así, con los mandatos, las promesas de Dios. Nosotros hacemos tal cual. O sea, muchas veces cometemos los errores de que Dios nos dice: honra a tu padre y a tu madre, y los días se te alargarán. O sea, ¿qué debemos hacer nosotros? Cumplir con el principio. Pero nosotros no cumplimos con el principio acorde a con lo que estamos viviendo. No honramos a nuestros padres de ninguna manera. Entonces, ¿tú crees que los días se nos van a alargar? No se puede alargar los días, porque no estamos cumpliendo con lo que el Señor nos ha entregado, porque es una promesa que nos tiene a nosotros, que honremos, y cuando honremos, los días se nos van a alargar aquí en la tierra. Miren, nosotros, cuando Dios nos manda a golpear las situaciones, las crisis, miren, cuando Dios nos manda a hablarle a la situación, a las crisis, a los problemas, nosotros hacemos todo lo contrario. Vamos y enfrentamos el problema. Nos caemos a golpes, hacemos cosas que no debemos. Pero gracias a Dios que el Señor nos hizo nueva criatura para ser edificados en Él y aprender a cómo hacer las cosas realmente. Nosotros debemos tener la certeza de que Dios nos va a respaldar en todo. Que nosotros tenemos que tener una fe inquebrantable a pesar del proceso.
depender de Dios. Bueno, hoy nosotros vamos a hablar de un tema muy específico. Vamos a ir desglosando ciertos puntos donde aprenderemos a cómo bastarnos en la gracia de Dios. Porque bastarse en la gracia de Dios es gratificante y eso nos permitirá a llegar al cumplimiento de nuestras promesas. Segundito. Miren, nosotros vamos a explicarle a ustedes, antes de darle los puntos, voy a explicarle un poco qué es bastarse en la gracia de Dios. Miren, cuando tú cuentas con el respaldo de Dios, cuando tú cuentas con la gracia de Dios, lo que Dios te manda hacer, tú tienes que cumplirlo y verás su mano victoriosa y gloriosa a tu favor. Él le dijo al pueblo de Jericó: marchen alrededor de esos muros, den 7 vueltas, y en la última vuelta me honrarán. O sea, me darán gracias por esa última vuelta. Y en la última vuelta los muros van a caer. Y ellos hicieron tal cual. Hicieron las ofrendas, llevaron esto y aquello. Pero llegó la última vuelta. Llegó la última vuelta. Y ahí ellos cumplieron con lo que Dios le había dicho. Los muros cayeron. Claro, uno lo dice así sencillo, lo dice fácil. Pero los muros cayeron en ese momento. Porque ellos cumplieron con lo que Dios le había mandado. Y Dios le entregó lo que ellos estaban buscando. Mire, consideremos que Dios es nuestro único refugio. Es a Él a quien debemos ir, nuestro refugio, a donde debemos ir. Moisés fue el refugio, sí, pero no obedeció tal cual Dios le había dicho. Y tú no puedes, y nosotros no podemos hacer que Dios lo haga a nuestro modo, porque no es en nuestro modo, es como Dios nos manda a hacer. Moisés acudió a Dios, pero no hizo los pasos que debía hacer. ¿Qué hizo mal? Bueno, lo que les decía, debemos hacerlo como Dios nos dice. Como les dije, honremos a nuestro padre y a nuestra madre, y los días nos alargan. Tal vez suene fácil, sencillo, pero nosotros cumplimos con eso y Dios cumple su parte. Él hace la obra en nosotros. Para tener ya esto como parte introductoria, quiero venir a dar el primer punto, y espero que lo anoten. El primer punto es fe en Dios. Miren, ¿cómo es la fe en Dios? La fe en Dios es que nosotros podamos confiar en eso que Dios nos está diciendo en su promesa, en eso que Dios nos está entregando en nuestras manos. ¿Cómo, Jorge? Bueno, hoy Dios nos entrega y nos dice: bástate mi gracia te abrirá muchas puertas. Y nosotros a veces no entendemos cuál es la gracia de Dios, no nos bastamos en eso, que muchas veces el Señor no nos dice: su yugo es fácil, ligera es su carga, pero nosotros somos los que hacemos ese yugo difícil, que hacemos la carga pesada, que ponemos ese muro ahí nosotros. Por eso yo quería comentarles el punto número 1, que es la fe en Dios. Dice, yo una vez, en el punto número 1, quería explicarles que a mí me ocurrió un accidente de tránsito, el cual una cervical se me desplazó hacia adelante, y bueno, pasé un periodo en un hospital donde yo estaba empezando a creer en Dios, pero yo no tenía como la certeza, la confirmación. Y desde ese punto de mi vida en torno a Dios cambió, porque yo vengo de un hogar donde mi mamá, mi papá siempre han sido
católicos y vengo de muchas ataduras, vengo de muchas cosas que no le agradan al Señor. Hoy estoy enderezando mi camino para que el Señor me guíe a través de sus sendas y justicias. Cuando me ocurre este accidente, cuando pasó este inconveniente, el Señor solo quería que yo confiara en Él, que confiara en sus promesas. Pero yo dudaba mucho porque era nuevo creyente. Estando en ese hospital, nosotros no teníamos recursos, no teníamos nada, no teníamos provisión. Pero estando ahí, pasaron muchos procesos. Duré 6 largos meses, lo puedo decir sencillo, pero esos 6 largos meses me edificaron mi vida, porque vi la mano de Dios en todo momento, en la comida, en los medicamentos, en los exámenes, en todo. Porque donde muchos hospitales tenían decadencias, déficit, esto, lo otro, cualquier situación, yo estaba en un hospital, en el hospital militar. Yo estaba en un hospital donde tenían la mayoría de los recursos y no me hizo falta salir a buscar, o sea, algunas cosas puntuales, pero el Señor con su gracia me bastó para suplir todas mis necesidades. Y al final, yo, para hacerle la historia larga, corta, al final solo dependí de Dios. Llegó un momento en mi vida que le dije: Señor, te entrego mi vida, te entrego mis cargas, ayúdame. El Señor me ayudó. Y los recursos no sabemos de dónde salieron, porque a nosotros nos habían cotizado esos recursos, millones de dólares. La gracia de Dios no nos faltó. Llegó los instrumentos, llegaron lo que se necesitaba y me operaron. Pero puse mi confianza, justo al final la puse en Dios, porque yo decía: oye, ¿a quién más iré si no es a ti? Fueron mis palabras: Señor, ayúdame, sácame de este hospital y yo te voy a servir. Y aquí estoy, dando la milla extra por el Señor. Porque créanme que predicar o preparar este sermón para mí no es fácil, porque yo soy humano, cometo muchos errores, muchas equivocaciones, pero sé que la gracia de Dios es la que nos basta para llenar nuestra vida. Por eso vamos al punto número 2: obediencia plena. El Señor, cuando yo estaba ahí, me decía: ten paciencia, no te apresures, deja que sea mi tiempo y no el tuyo. Entonces nosotros muchas veces nos desesperamos, nos volvemos de una manera, o sea, nos volvemos locos y realmente no queremos creer en lo que Dios tiene preparado para nosotros, que es bueno, que es agradable y que es perfecto. Miren, la obediencia plena en eso que Dios nos manda a hacer. Miren, Jesús dijo una vez: si yo callo, estas piedras hablan. Entonces, lo que hay que hacer, la obra, la gran comisión que nosotros debemos hacer, debemos hacerla porque sí y porque sí, porque es lo que nos mandó a hacer el Señor: ir y predicar en la nación, ir y predicar a aquel que no tiene conocimiento, ir y predicar el Evangelio por todo, ir y predicar el Evangelio por todos los territorios, que la palabra de Dios llega a todo lugar. Miren, Jonás fue una persona que él no fue obediente con lo que Dios le estaba diciendo, pero miren, el cumplimiento de Dios es uno, y él tenía que hacer lo que tenía que hacer, pero Jonás se fue para otro lado. Jonás se fue, pero eso no era lo que quería Dios. Y Dios agarró eso, que se lo tragaron una ballena, y Jonás llegó a donde tenía que llegar. Por eso es hermoso. Miren, Jonás tenía que hacer la obra, llevar las buenas nuevas. Y Jonás no lo quiso hacer, pero el Señor se glorificó en eso. El punto número 3: el cumplimiento de lo que Dios te mandó a hacer. Anótalo ahí: el cumplimiento de lo que Dios te mandó a hacer. Dios hará como hizo con Abraham. Miren, Dios hará como hizo con Abraham. Tú solo cumple y el Señor va a poner, solo te va a bastar la gracia del Señor. Haz como Él hizo con Abraham.
le entregó un hijo, y su único hijo lo mandó a sacrificar, y Abraham fue obediente hasta el último momento. Dios esperó para ver si Abraham le iba a ser fiel, y en ese momento Dios le dijo: detente, ahí te mando un carnero, eso es lo que vas a sacrificar. Eso lo quería ver, si él iba a dar su único hijo. Bueno, así como hizo Dios, que nos entregó a su hijo, a su unigénito, para que más que aquel crea en él no se pierda y tenga vida eterna. Entonces hoy, esa es la invitación, hermano, a creer que los cumplimientos que Dios tiene para nosotros debemos hacerlo, y va a salir toda la perfección, porque Dios no es un mentiroso. Dios es fiel a su palabra y a su cumplimiento. Por tanto, se demostró que la gracia de Dios siempre estará con nosotros, siempre y cuando le permitamos a Dios obrar a nuestro favor. Porque si nosotros no abrimos el corazón para que Dios se glorifique, Él no lo va a hacer. Él es un caballero. Dejó su Espíritu Santo como valiente consolador. Sí, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Sí, es verdad. Pero el Espíritu Santo se contrista cuando nosotros no hacemos las cosas como tenemos que hacer. Y nosotros tenemos que ir en la obediencia a los mandatos, a los estatutos que Dios nos dejó. Entonces hoy la invitación es a creer, hermanos, a creer que la gracia de Dios siempre nos va a acompañar, que hagamos todo al pie de la letra, como el Señor nos lo pide, y hacerlo, eso nos implica gran bendición para nuestras vidas. Al hacerlo, veremos cumplimiento en lo que realmente nosotros queremos, en esas promesas que el Señor nos entrega. Su yugo es fácil, ligera su carga, pero nosotros somos los que no dejamos que la gracia de Dios inunde nuestra vida. Para finalizar, quedando demostrado una vez esto, nosotros vamos a orar para que el Señor se glorifique en nuestras vidas, que nos permita alcanzar la tierra prometida. Vamos a cerrar nuestros ojos y entregarle este día a Dios, esta noche, las cargas y las preocupaciones. Gracias, Señor, por esta palabra que nos entregas hoy, Señor, porque sabemos que viene de tu reino, Padre amado. Esta palabra, Señor, que no cae vacía y llegue a cada uno de los corazones, Señor. Hoy te invitamos, Espíritu Santo, a que no nos abandones, que te quedes con nosotros como un valiente consolador. Hoy, Señor, te damos las gracias por permitirnos escuchar esta palabra, Señor, que viene de ti, Señor, y que eres tú, Señor, quien se va a glorificar en nuestras vidas. Hoy te damos gracias, Señor, porque solo tu gracia nos basta, Señor, para cumplir con lo que tú nos has mandado a hacer, Señor. Nosotros, Señor, tenemos que entender, Señor, que los tiempos se alinean a como tú lo quieras, Señor. Nosotros tenemos que entender, Señor, que se va a hacer tu voluntad, Señor, que se va a hacer tu obra, que hoy, Señor, te daremos ese lugar, el lugar de honor, Señor, el lugar que tú te mereces, Señor, para que tú te glorifiques en lo que te tienes que glorificar, Señor. En eso, Señor, que nos mandaste a hacer la gran comisión, Señor, a llevar tu palabra, Señor, por todo rincón de la tierra, Señor amado. Hoy, Padre bendito, te damos las gracias porque nos permitiste un día más de vida, Señor, porque nos permitiste, Señor, poder llegar hasta este lugar, Señor, porque hoy, Padre amado, se hace cumplimiento de lo que tú nos mandaste a hacer, Señor. Está hecho, tu palabra, Señor, fue impartida, Señor. Y esta palabra no cae por tierra, Señor, sino que da fruto y da fruto abundante, Padre amado. Bendecimos a las personas que escuchan, Señor, este sermón, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, honor, gloria y honra en el nombre de Jesús.